Gloria a Dios. Doy gracias a Dios en este día, en esta mañana, una mañana de gran bendición que Dios nos da, que Dios nos regala, y de poderles bendecir y saludar a todos mis amigos, a todos mis hermanos en diferentes partes del mundo. Así que gracias a Dios por este día de bendición que Dios nos regala y que Dios nos bendice, porque es un privilegio grande de poderles saludar a la distancia, en Colombia, en Paraguay, aquí en Chile, a los pastores, a los amigos, a los hermanos y a toda amada audiencia que día tras día están escuchando y están viendo estos videos. Así que para mí es una gran bendición de poderles saludar a todos una gran bendición. Y hoy quiero dar, disculpen por no saludarlos como los he venido saludando todas las veces, pero estoy un poquito porque el Señor ahorita me cambió el mensaje y estaba viendo lo que el Señor me colocaba en mi corazón. Yo estaba revisando los versículos. Así que voy a orar por ti, amigo y hermano, dándole gracias a Dios por este día. Señor, te doy gracias, oh Dios de los cielos, por este día, oh Dios de los cielos. Gracias por tu poder y por tu gracia, por tu bondad y por tu bendita y preciosa misericordia, Señor de los cielos, por todo lo que tú nos das y lo que tú nos bendices, Padre amado. Gracias porque en medio de las pruebas, las luchas, las dificultades y todas aquellas cosas que pasan en este planeta Tierra, tú tienes misericordia con aquellos que buscamos de ti, Señor de los cielos, y tú nos guardas, y tú nos ayudas y nos bendices en todo, Padre Celestial, Señor. Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la gloria, y para ti sea toda la preciosa alabanza, oh Dios de los cielos, Padre. Señor, gracias te amo, oh Dios de los cielos, Padre Celestial, porque en medio de todas las cosas, Señor, en medio de todo lo que se mueve, tú estás en medio de nosotros, Padre Celestial, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria y toda la alabanza. Te doy la exaltación y la bendición sobre todas las cosas que tú nos das y lo que tú nos bendice, Papito Dios. Gracias por este día, gracias por cada oyente, Padre amado, y a través de esta palabra que voy a dar en este día, que llegue al corazón de cada vida, Señor, que tú seas a través del Espíritu Santo firmando a aquellas personas que tú tienes un propósito para llevarlas en el rapto de la iglesia, Padre, porque tu venida está muy cerca y tú estás preparando a la iglesia, Señor de los cielos, Padre Celestial, para llevarla al reino celestial, Padre. Los acontecimientos en los que van a pasar son acontecimientos difíciles, oh Dios de los cielos, que vienen para la humanidad, oh Dios de los cielos, Padre. Pero a ti te doy la honra, le doy la gloria y la alabanza, porque tú siempre tienes misericordia con aquellos que buscamos de ti. Guarda mi familia, guarda mis amigos, mis hermanos, amada audiencia que día tras día miran estos videos, Padre. Bendíceles, guárdales y a través del Espíritu Santo dales entendimiento y gracia de poder entender y ver las cosas celestiales que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Dios les bendiga. Voy un poquito rápido a la palabra hoy. Yo tenía un mensaje a seguir con lo que la iglesia no pasará la tribulación y la gran tribulación, que lo que es la ira de Dios, que después de que el Señor Jesucristo venga en las nubes y que nosotros subamos en las nubes a ese encuentro personal con el Señor Jesucristo para ir a celebrar las bodas, que más adelante estaré predicando sobre eso, pero que día tras día puedan ir entendiendo la palabra de Dios. Anoche duré hasta la una sacando el mensaje, está todo preparado, pero el Señor ahorita cuando me estaba bañando, el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿a través de qué? Hay personas una persona me escribió de Salvador, otra me ha escrito de diferentes lugares y me han preguntado, ¿qué es la iglesia? ¿O qué es lo que se va? ¿Qué es lo que usted está predicando para lo que es el rapto de la iglesia? Me han preguntado, ¿qué es la iglesia? Y yo les he venido diciendo que la iglesia es aquel que hace la voluntad del Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Que el Señor Jesucristo dio su vida, aquellos que aceptamos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Nos dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, creer en el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El primer lugar que uno tiene para la iglesia es el que cree en el Señor Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros, aquellos que buscamos del Señor Jesucristo, aquellos que hacemos la voluntad. Y me han preguntado eso. Y yo, si tú tienes lápiz, porque esta palabra que hoy el Señor nos da
es lo que yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que entran al reino del cielo? ¿O quién es la iglesia? ¿Sí? Porque muchos dicen, es que yo soy de tal denominación, o yo soy católico. Me escribió una mujer católica y me dijo, mire, yo no, ¿qué es la iglesia que se va para el cielo? Y vamos a ir a través de la palabra de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son aquellas cosas que buscan de Dios? ¿Y qué son las cosas que a Dios no le agradan de cada uno de nosotros? Yo les pido, si tú tienes un lápiz, vamos a ver solamente, hay mucho en qué hablar, pero solamente vamos a mirar tres pasajes. Vamos a mirar en Gálatas, en Corintios y en Apocalipsis. Y yo quiero que tú los anotes, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. ¿Quiénes son los que entran al reino celestial? ¿O qué es la iglesia? ¿Sí? Bueno, digo, la iglesia somos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y eso está en el nivel, en el planeta Tierra. Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, por eso la palabra de Dios se está predicando hasta el último, hasta los confines de la tierra. Dios dio esa orden a los discípulos para que nadie diga que no conoció al Salvador, aquel que vino al mundo y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y allí yo te voy a hablar, voy a dar las citas para que tú las vayas mirando y las leas. Yo, el Señor yo lo que quiero es que aprendan de la palabra de Dios, de ese librito que yo le he dicho a usted que tenga la Biblia. Si usted es católico, vaya a la Biblia católica, porque me han escrito gente católica. Y bendito sea Dios porque la palabra es la que está hablando. El Espíritu Santo es el que está dando testimonio de la palabra de Dios. Y vayan allí, si tienen una Biblia católica, vayan a la Biblia católica, que es la misma Biblia que la Biblia que tenemos los que decimos somos cristianos evangélicos. Vamos a mirar en el libro de Gálatas. En Gálatas vamos a mirar en el capítulo 6, perdón, el capítulo 5, y le voy a leer la palabra de Dios así. Dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué Dios nos está hablando? A través de la palabra de Dios, se lo voy a volver a repetir. ¿Quiénes son los que entran? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es aquel que se aparta de aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios o que son abominación a Dios. La palabra de Dios en el Apocalipsis dice que los abominables no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que hacen en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y lo voy a leer, vuelvo y se lo leo en el verso 19. Estoy leyendo el libro de Gálatas, si tiene allí, vaya al libro de Gálatas, capítulo 5, ahí dice las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Cuál es la carne? Este cuerpo. Cuando Adán pecó, a causa de la desobediencia, quedó un cuerpo pecaminoso, un cuerpo de desobediencia. Por eso la carne siempre tira hacia el placer, hacia los deseos de la carne, la fornicación, la envidia, la ira, la contienda, la codicia. Ahí se las voy a leer que ahí dice en la Biblia. Manifiestas son las obras de la carne que son, ¿sí? Manifiestas que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los amonestos, no, por las cuales los amonestos no entrarán en el reino de los cielos. La iglesia es aquel que se conforma, cree en el Señor Jesucristo. Ayer leíamos en el libro de Hechos que el Señor rogó al Padre para que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo y seréis testigos del poder
de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento a nosotros de poder entender las cosas, tanto las que son buenas como las que son malas, pero que las cosas que son malas hay que rechazarlas porque el Espíritu Santo es santo. Por eso por eso dice el Espíritu Santo. Él es santo, Él es limpio, Él no habita en personas de suciedad. Por eso las personas que llegan al Señor Jesucristo tienen que dejar las cosas. ¿Cómo se dejan? Dándole lugar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos reargulle en nuestra mente, en nuestro corazón, de dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios. Vuelvo y las leo por tercera vez. El Señor me coloca ahorita para que la lea, porque muchos pastores no las predican. ¿Cuáles son las cosas y cuántas cosas hay dentro de la iglesia esto? ¿Cuántas cosas? Yo he hablado con curas o con sacerdotes, como usted lo quieran llamar, aquella persona que es católica, y yo le he dicho, ¿por qué usted no predican conforme la Biblia dice? ¿Por qué usted nos habla lo que a Dios le agrada? ¿Por qué usted tiene que venderse por un plato de lentejas como se vendió Esaú? Esaú vendió la primogenitura, vendió lo que Dios le había otorgado, lo que Dios le había dado, este privilegio, escuche bien, un privilegio de ser aquella persona que Dios la ha colocado como cabeza, pero la vendió. ¿Por qué? Porque le importó nada. Yo he hablado con curas y con sacerdotes, y si me escucha alguna persona católica, háblele al cura y vaya, la palabra de Dios dice, aquí habla muy claro. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, ¿qué hacen los católicos? ¿En quién creen? En ídolos. La idolatría es abominación hacia Dios. ¿Y cuánto en una iglesia, una iglesia católica tiene una cantidad de idolatría? Eso es paganismo, eso es idolatría, eso desagrada a Dios. Por el tal no entrará en el reino de los cielos. En las iglesias católicas y aún en iglesias evangélicas, el Señor me está hablando y hoy les voy a hablar claro a través de la palabra de Dios. Personas que no están hablando sobre lo que es el casamiento. ¿Cuánta gente está viviendo en unión libre? ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que no se casan, aquellos que están conviviendo, no entran al reino de los cielos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Los adúlteros, ¿quién es una persona fornicaria? Es una persona que está viviendo, como dicen, hoy en día no es mi esposa, ni es mi esposa, sino es mi compañero. ¿Por qué dicen su compañero? Porque están viendo una unión libre, por lo cual no entra al reino de los cielos. Los adúlteros, ¿cuáles son? Los que son casados y tienen relaciones con otras personas. Ellos no entran al reino de los cielos. Así que si tú estás viviendo eso, el Señor no va a venir, por eso los va a llevar. Esta es la verdadera iglesia, la iglesia que deja aquellas cosas. Ahí vuelvo y le leo, son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Borrachos, los borrachos tampoco entran al reino de los cielos, orgías. Hoy en día lo que se está viendo, teniendo relaciones unos con otros. ¿Cuánta abominación hacia Dios? Ahí lo está diciendo la palabra de Dios. Dice, por los que practican tales cosas, no, escuche bien, no heredarán el reino de los cielos. No. Oh, pastores, prediquen la palabra de Dios conforme Dios está hablando. Yo también soy pastor por la misericordia del Señor y predico. No estoy hablando porque soy un hermano. Yo también soy pastor, he tenido iglesias. He predicado en la radio, en púlpitos, en las calles. Pero he predicado lo que la palabra de Dios me conviene decir, y si estoy predicando a través de estos medios de comunicación, eso es lo que el Señor me llama. Ahorita venía, el Señor me dice, no, háblales. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es aquella que se aparta del pecado. La iglesia es aquel que busca la santidad. En hebreo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Porque Dios es santo, Dios es perfecto. Dios quiere que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo. Ahora dice las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Pero vamos a mirar rápidamente las obras del Espíritu Santo. ¿Qué es las obras del Espíritu Santo? Más el fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas hay ley. Pero los que están en Cristo han crucificado, pero dice el verso 20, pero los que están en Cristo han crucificado la carne con sus propios deseos, y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ayer les estaba hablando y ayer les hablé muy claro que el Señor Jesucristo rogó al Padre, dice, es necesario, dice, por eso Él le dice allí en el libro de Juan, vuestra tristeza se convertirá en gozo, en alegría, porque es necesario que yo vaya. Los discípulos no querían los discípulos no querían dejar que el Señor Jesucristo fuera porque ellos quedarían ahí solos. Dijo, no, mire, ustedes me van a echar de menos un poquito de días, pero el que va a venir sobre vosotros va a ser el Espíritu Santo. Yo puedo estar aquí con ustedes, pero el Espíritu Santo está dentro de ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El Señor Jesucristo andaba con ellos, estaban con ellos, les daba pan, les daba de comer. Eso hacía el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo dice, Él estará dentro de vosotros. Eso es el Espíritu Santo, aquel que está dentro de mí. Que si yo creo en el Señor Jesucristo, recibo al Espíritu Santo, por el cual Él me da a entender el conocimiento de poder aceptar al Señor Jesucristo, que usted ni yo lo hemos visto, pero que sí creemos a través de qué? Del Espíritu Santo, que nos da el privilegio de poder entender que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que el tercer día resucitó y que me ha dado el privilegio de por un día poder estar con Él. ¿Cómo debo hacerlo? Creyendo. ¿Quién me da a mí esa certeza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo representa un anillo? Un anillo es un compromiso, una responsabilidad. El Espíritu Santo está aquí, que el Señor Jesucristo rogó al Padre. Esto representa que uno está casado. El Espíritu Santo representa que nosotros tenemos un compromiso de aquel que dio su vida por amor de nosotros. Y Él está en nuestras vidas. Él está dentro de nosotros. Si tú le das lugar al Espíritu Santo, Él le hará entender que las cosas que de pronto si hay envidia, si hay celos, si hay contienda, si hay pleitos en su hogar, en su familia, Dios las va a cambiar. Dios las va a transformar. Pero miremos ahí en Corintios también. Ahí habla, yo les dije que vamos a mirar tres partes. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Los que tienen allí para anotar, anoten. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Léalo, porque si tú tienes algún amigo, si tú tienes algún familiar, tu padre debe decirle a sus hijos, mira hijos, esto está malo. Padre, madre, háblele a sus hijos que se casen, porque cuántos padres y cuántas madres me están escuchando o tienen familia que están viviendo en unión libre, porque eso es lo que se está viviendo hoy. Y me da vergüenza y me da pena que pastores no están predicando sobre esto. No, es que están en unión libre y que si les digo se van de la iglesia. ¿Usted quiere que se vaya a la iglesia o que se vayan para el infierno, hermanos? Me duele ver la convicción de que no digan pantalones con que se predique la palabra hoy en día. Si lo que le tenga temor que se vaya, que se vaya. Es mil veces que esa persona busque de Dios, se arrepienta y busque de Dios y no que se quede para vivir lo que hoy en día está muy pronto por venir. La ira de Dios va a ser desatada. 21 castigos sobre la faz de la tierra. El agua se convertirá, esa agüita que usted ve ahí detrás del televisor, esa agua se va a convertir en sangre el día de mañana. En los ríos. Amarga. Serán langostas. Después voy a hablar todo lo que viene, los 21 castigos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero Dios no quiere que se quede. Dios quiere levantar la iglesia ahora. De verdad que a mí me llama la atención y gloria a Dios por todas aquellas personas que me han escrito. Dios te continúa bendiciendo. Porque si Dios te ha colocado eso para escribir, es porque Dios te está llamando, que te quiere llevar en el reino de los cielos. Bienaventurado. Y estos mensajes, envíalos. Además, personas para que no se pierdan a su amigo, a su vecino, a sus hijos. Padres, háblele muy claro a sus hijos. ¿A través de qué? No de sus labios, a través de la palabra de Dios. Por eso le estoy hablando muy claramente. Vayan a la Biblia, allá le estoy hablando directamente. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Los injustos, aquellos que son que practiquen la injusticia. Dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes más no heredarán el reino de los cielos?
No, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erréis algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se lo voy a leer más despaciamente para que tú te lo grabes. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al verso 11. Escríbalo allá y vaya a la palabra de Dios. Si tú eres católico, léalo. Si me está escuchando un cura, un sacerdote, ojo con lo que predica, ojo con lo que habla. Si no quieres ser condenado, arrepiéntete y deje de practicar esas cosas. No habéis, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos están en primera línea. Aquel que es injusto, aquel que no practica la justicia, aquel que le gusta quitarle a los demás, aquellos que le gusta ser solamente ellos, pero no pensar en los demás. Ni los fornicarios. Sí que vuelve y dice los fornicarios. Los fornicarios son aquellos que se está viviendo hoy, el mundo se está viendo hoy en día en las notarías, son más los divorcios que los que se están casando. El Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos serán como los tiempos, eso lo habla allí en el libro de San Mateo capítulo 24, verso del 34 al 36. En los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, donde se casarán, donde vivirán así, donde les importará nada. Su deseo continuo es solamente hacer el mal, hacer el pecado. Eso dice la palabra de Dios. Eso le habló el Señor Jesucristo a los discípulos. Eso el Señor Jesucristo nos habla a nosotros y nosotros como pastores debemos de predicar la palabra de Dios conforme dice. Muy poco escucho a los pastores que prediquen de lo que no entra al reino de los cielos. No, todo es bendición, Dios nos multiplica, Dios nos bendice, sí, a través de nuestra fe, porque Dios es un Dios que bendice, que multiplica, un Dios que añade, yo lo he visto, lo he vivo yo mismo, pero un Dios que me exhorta a las cosas que debo dejar. Un Dios que me exhorta, Dios no es alcahuete el pecado. Dios nos habla claro a lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Y dice, a los que se van para el cielo, ¿y quiénes son los que se van para el infierno? No hay otro camino, no hay otro intermedio. No es como lo que predican allí los curas o los sacerdotes, que se van a ir para el purgatorio. Purgatorio lo que tienen son los perros, pulgas. No, ahí es un infierno y ahí es un cielo, hermanos. Se lo leo de nuevo otra vez. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, no erréis. Es decir, no pensemos que voy a entrar al cielo. ¿Quiénes dicen? Los fornicarios, los idólatras. ¿Sí ve? La idolatría otra vez está ahí. Por eso en Apocalipsis, y discúlpame, pero así se lo voy a hablar y se lo voy a decir porque Dios me manda a hablar cosas claras. En Apocalipsis 17, ahí habla de lo que es la gran ramera. ¿Quién es la ramera? La Iglesia Católica. ¿Por qué la llama así? Porque ellos creen en el Padre, creen en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero pasan todas las cosas y todo lo llevan todo piensan que van a entrar al reino de los cielos. Mentiras. Porque cuánta idolatría hay en ellos, en sus mismas iglesias llenas de idolatras. Y ahí habla otra vez, dice, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. No, y es que Dios dice, no, es que yo sí puedo entrar. No, no, dice no. Si tú eres un idólatra, bote, destruye toda aquella idolatría, porque eso es abominación a Dios y los abominables no entran al reino de los cielos. Los adúlteros, los afeminados, hoy en día eso es lo que se ha levantado. No, en los colegios están hablando. No es que si el niño quiere ser, si el niño quiere ser, es hombre y quiere ser, volverse niña, no lo puede hacer. Y lo más tremendo es que Dios va a llamar atención no solamente al niño ni al joven,
Dios va a llamar también al padre por no hablarle las cosas. Puede decirle no. Los afeminados, los que se echan con varones. Hoy no está hoy en eso. El homosexualismo, el lesbianismo, las leyes, los presidentes, los diputados, aquellos que hacen las leyes, no las han aceptado. Y no solamente son ellos, no solamente son los que hacen, sino aquellos que aceptan esas leyes también van a ir para el infierno mismo. No lo hablo yo, lo habla la palabra de Dios. Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ojo, los que son maldicientes, los que hablan garabatos que dicen aquí en Chile, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados. Y dice, y esto eran ya unos, ahora ya han cambiado. ¿Sí ve? Dice la palabra de Dios. Antes habían personas así, pero han cambiado. ¿Por qué? Y ahí dice, ¿quién los ha cambiado? El Espíritu Santo, aquel que el Señor Jesucristo rogó para que nosotros lo recibamos. Tú debes decirle, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Y recibo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te guiará, te hará entender que aquellas cosas que tú pensabas que estaba bien, no están bien, lo están llevando para el mismo infierno. Dice la palabra de Dios así, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Voy a leer ya para terminar, Apocalipsis capítulo, o vamos allí al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios ha sido claro en el día de hoy, así que no voy a decirme que es que no se les dijo, no se les habló a aquellas personas. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es aquel que se aparta de las cosas que le desagradan a Dios. Porque muchos dicen, no, yo conozco que son evangélicos, pero son así, así. De los que se vayan para el mismo infierno. Allá en el infierno, allá sí creen. Allá no hay ningún incrédulo. Allá sí creen que se les habló claro, pero que ellos no hicieron lo que Dios les mandó a hacer. En Apocalipsis capítulo 22 del verso 12. Vea lo que dice la palabra de Dios y lo que yo estoy predicando y para que se den de cuenta que yo no estoy predicando mentira. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué estoy yo hablando y qué es lo que estoy diciendo? Que el Señor a mí me ha mostrado el rapto de la iglesia, la venida del Señor Jesucristo y me ha puesto a predicar la palabra de Dios. Pero no lo que yo quiera, no lo que yo piense, sino que a mí se me dé la gana, sino conforme la palabra de Dios me habla. Eso debo de hablar. Dios está por venir. Maranata, Cristo viene pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay otro Dios. Solamente es el único Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. ¿Se acuerda que yo les hablaba que en el comienzo, cuando Dios creó al hombre, estaba el árbol de la vida? Aquí está la representación. Ese árbol estaba desde el Señor Jesucristo es también creador de las cosas. Junto con el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y nuestro Padre Celestial, nuestro creador. Pero dice el verso 15, malos perros, dice acá el verso 15, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No está hablando de los perros, de los animalitos, no. El Señor llama al perro aquel que vuelve atrás. Dice que es como el perro. Dios compara a las personas, escúchenme bien, aquellos que han buscado del Señor. Los perros son aquellas personas que han conocido a Dios y se han vuelto atrás. Dicen que son como el perro que vuelve ¿a qué? A su vómito. Por eso aquí hablan los perros. No son los perros los animalitos, porque los animales no tienen alma. El que tiene alma es el hombre. Dice los perros son aquellos que han conocido de Dios, pero que no han seguido el camino de Dios, sino que X, Y por Y motivo se han apartado de Dios. Eso dicen los perros y están en primer lugar. Ellos no entrarán al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo ya le habló a sus discípulos en San Mateo. No entra todo aquel que me diga Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, no. Dice, apartados de mí, malditos, al fuego, al fuego, al fuego, al infierno.
fue eterno. Maldito, dice el Señor. Por cuanto que hicieron abominaciones delante de mí, yo también los vomitaré de la presencia del Señor, dice. Hermanos, Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Estos últimos tiempos, lo que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos donde ya no hay santidad, en donde la iglesia no se está predicando, pero son tiempos donde Dios sí nos habla porque Dios no cambia. En el cielo no piensa que es como acá, es que aquí cambió. No, ¿cuántas iglesias han dejado de entrar la música? Ya no alaban a Dios, es música mundana metida dentro de la iglesia. Y cree que a Dios le agrada porque Dios ha cambiado. ¿Usted cree que Dios está allá con una arete allá en el cielo? Cantando reggaetón o lo que la gente le canta. No, hermanos, Dios es santo, perfecto, limpio, puro. Dios es el mismo, el de ayer, al de hoy y el de siempre. Dios no cambia, el que cambia es el ser humano y piensa que Dios cambia. No, Dios nunca cambia. Hoy esas alabanzas de años anteriores, más allá del sol, aunque en esta vida, ¿cuántas alabanzas hermosas las han sacado de los púlpitos? Y han metido un poco de reggaetón, de música que no le agrada a Dios. Música del mundo han metido, los que no le agradan a Dios. Dios te va a llevar y a tomar en cuenta, hermano. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. ¿Sí? Ahí habla de la iglesia. La iglesia es aquella que se aparta de esas cosas. Aquel que busca de Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es este cuerpo, es iglesia o templo del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos de cambiar las cosas, lo que no le agrada a Dios. Ahí se las leí muy. Apocalipsis capítulo 22, verso 12, ahí dice. Y el Espíritu dice a la espada, dice, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua gratuitamente. La salvación es gratuita, hermanos. No tiene precio. Que Dios te haya bendecido hoy a través de esta palabra. Yo no he hablado, el Espíritu Santo ha hablado. Ya he dado testimonio de este librito que se llama la palabra de Dios. Ahí está escrito quienes entran al reino de los cielos. Porque yo no soy juez ni soy nadie. Pero la palabra de Dios, esa es aquella que nos dice quiénes entran y quiénes salen de la presencia de Dios. Bienaventurado que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ¿cómo debo de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Fácil. Hace una oración, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi vida, guíame, dirígeme a través del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo quite aquellas cosas que de mí te desagradan a ti, Señor de los cielos, y que me impulse a vivir una vida en santidad, en obediencia y en fidelidad hacia ti, Señor. Porque tú eres mi Dios y yo soy tu Hijo, y quiero heredar el reino celestial desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.